Muy bien, en este vídeo vamos a ver la derivabilidad en un par de casos sencillos para que queden claros. En otros vídeos veremos la derivabilidad en casos más complejos, incluso con parámetros. Antes de estudiar la derivabilidad, cuando tenemos una función a trozos, ya sea continuidad o derivabilidad, me gusta hacer lo siguiente. Esto lo aprendí de un profesor muy bueno y ponía de una manera muy visual la función a trozos. ¿Por qué? Porque si x es mayor o igual que 0, está a la derecha del 0, es el x cuadrado más 2. Mientras que a la izquierda está menos x más 2. Esto queda bastante más claro. Y ahora podemos empezar a estudiar esa derivabilidad. Pero primero siempre empezamos por la continuidad. Esa es siempre nuestro primer paso, que es la continuidad en x igual a 0. ¿Cómo se estudia la continuidad? Pues primero hallamos el valor de la función en 0. ¿Y cuál utilizaremos? ¿La expresión de arriba, x cuadrado más 2, o la expresión de abajo, menos x más 2? Bueno, pues utilizaremos aquella expresión que tenga el igual. ¿Veis que x cuadrado más 2 está si x es mayor o igual que 0? Por lo tanto, como está el igual, es ahí donde vamos a sustituir el 0 para hallar f de 0. ¿Vale? Será 0 cuadrado más 2, que es igual a 2. Después estudiamos el límite. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y estudiamos a la izquierda y a la derecha. Límite cuando x tiende a 0 más. Por ejemplo, podemos empezar por la derecha o por la izquierda. Eso no importa. De x cuadrado, perdón, me he saltado un pasito. De f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 más. 0 más es por la derecha y por la derecha vimos que está x cuadrado más 2, que es 0 al cuadrado más 2, que es igual a 2. Y por la izquierda, bueno, por la izquierda tenemos el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a 0 menos, es decir, 0 por la izquierda, que vemos que por la izquierda está menos x más 2. 0 más 2, que es igual a 2. Como el límite por la izquierda de la función es igual al límite por la derecha y a su vez es igual a la función en 0, es continua en x igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque resulta que la f me ha dado 2 y en los límites por la izquierda y por la derecha me ha dado 2. Si es continua, puede ser derivable. No digo que lo sea, sino que puede ser derivable en x igual a 0. Si es continua, puede ser derivable. Si no es continua, ya olvídate porque ya nunca va a poder ser derivable. Bien, para estudiar la derivabilidad voy a tener que borrar esta pantalla. Pido disculpas. Y tenemos entonces
que f de x será, voy a volver a escribirlo, x cuadrado más 2 si x es mayor o igual que 0 y menos x más 2 si x es menor que 0 en x igual a 0. Bien, para estudiar la derivabilidad en x igual a 0, lo que tenemos que hacer es la derivada de esta función a trozos. ¿Cómo se deriva? Pues se deriva el de arriba y el de abajo. La derivada de x cuadrado más 2 es de x cuadrado 2x y la derivada de 2, 0. Si x es mayor que 0. En la derivabilidad yo no puedo poner el igual, porque de hecho no sé si es derivable en 0. Lo voy a comprobar ahora. Por lo tanto, no podemos poner el igual. Solo podemos poner mayor que 0 y ahora pondremos menor que 0. Muy bien. Y abajo la derivada es menos 1. Si x es menor que 0. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a ver cuánto vale f' de 0 más. O, esto lo podéis encontrar así, o bien podéis encontraros f' más de 0. Los dos son lo mismo, estamos haciendo la derivada de por la derecha de 0. Recordemos, vamos a ponerlo de otro color, que teníamos la función que a la derecha era x cuadrado más 2 y a la izquierda menos x más 2. ¿Vale? Esta es la función. Sin embargo, la derivada, Dios mío, qué línea más fea me ha salido, voy a intentar hacerlo otra vez. Sin embargo, la derivada, a ver si despacito, un poquito mejor. Gracias por vuestra comprensión. La derivada tenemos el 0, si es menor vale menos 1 y si está a la derecha es 2x. Bien, pues vamos a sustituir. A la derecha de 0 vamos a sustituir en 2x, 2 por 0, 0. Muy bien. Y la derivada a la izquierda de 0, pues como vemos vale menos 1. Como f' más de 0 es distinto de f' menos de 0, es decir, la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha son diferentes, no es derivable en x igual a 0, ¿vale? Para que sea derivable, ambas deberían ser iguales. Las dos me dirán 0, las dos me dirán menos 1, las dos me tendrían que dar el mismo resultado para que fuera derivable. Muy bien, pues vamos a hacer un segundo ejercicio para que os quede un poquito más claro, ¿vale? Voy a borrar y a empezar un nuevo ejercicio en otra pantalla. Pido disculpas. Y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice así. Es derivable la función definida a trozos, lógicamente, f de x igual a x más 3 si x es mayor que 0 y x cuadrado más 3 si x es menor o igual a 0 en 0. ¿Vale? Esta es la pregunta.
Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es una línea y vamos a poner... Uy, otra vez estamos con un 0, fijaros. Esto ha sido una casualidad, puede ser que x sea mayor que 0 y menor o igual que 0, o que estudiemos la continuidad y derivabilidad en 1, en 2, en menos 5. Bueno, da la casualidad de que los dos ejercicios pues tienen eso mismo en común, ¿no? Entonces, a la derecha de 0 tengo x más 3. Bien, y a la izquierda tengo x cuadrado más 3. Se ve bien, ¿verdad? Se ve más claro que cuando está solamente definida a trozos. Pues lo primero que vamos a hacer es estudiar la continuidad en x igual a 0. ¿Vale? ¿Cómo era? Pues lo primero que tenemos que hacer es f en 0. ¿Y dónde lo sustituimos? Pues sustituimos, como dijimos antes, donde esté el igual. ¿Vale? En este caso, en x cuadrado más 3. Tenemos x mayor que 0 y x menor o igual que 0, donde esté el igual. Y será 0 al cuadrado más 3, que es igual a 3. Muy bien. Después tenemos que hacer los límites de la función por la izquierda y por la derecha. Eso se llama límites laterales, ¿vale? Límites laterales. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 más de f de x por la derecha. 0 más es por la derecha, es el límite cuando x tiende a 0 más de x más 3, que es igual a 0 más 3 igual a 3. Muy bien. Y el otro límite lateral es el límite cuando x tiende a 0 menos, es decir, por la izquierda, de la función, que es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de x cuadrado más 3, que me da 0 al cuadrado más 3 igual a 3. Muy bien. Como f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 menos igual al límite cuando x tiende a 0 más, de f de x es continua en x igual a 0. También podríamos poner que f de 0 es igual a 3 igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Esa es la forma más corta de ponerla. Y el límite existe porque estos dos son iguales. Y por lo tanto el límite es igual a 3. ¿Vale? Entonces es continua. Y por lo tanto, como es continua, puede, ojo, puede ser derivable en x igual a 0. Perfecto. No lo sabemos si lo es o no lo es. Vamos a continuar en otra pantalla. Pido disculpas. Y ahora vamos a estudiar la derivabilidad. Pero fijaros que siempre tengo que empezar por la continuidad. Yo no puedo empezar por la derivabilidad desde el principio, sino que tengo que empezar por la continuidad. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir otra vez f de x, porque no me acuerdo. X más 3, si x
es mayor que 0, x cuadrado más 3. Uy, qué feo me ha salido, por favor. Vamos a hacerlo otra vez. Más bonito. X cuadrado más 3, si x es menor o igual que 0. Entonces, la derivada es la derivada de arriba y la derivada de abajo. Son derivadas laterales. ¿Cuál es la derivada de x más 3? La derivada de x es 1 y la derivada de 3, 0. Si x es mayor que 0. Luego nos vamos abajo. Tenemos la derivada de x cuadrado más 3. La derivada de x cuadrado más 3 es la derivada de x cuadrado 2x y la derivada de 3, 0. Si x es mayor que 0, no ponemos, si x es menor que 0, no ponemos el igual, me ha salido como una llave. No ponemos el igual, porque no sabemos si es derivable, así que no puedo poner que la derivada existe en 0. Solo puedo decir mayor que 0 o menor que 0. Bien, pues vamos a estudiar la función derivada a la izquierda y la función derivada a la derecha de 0. Vamos a ponerlo en una rayita, una línea. 0 a la izquierda es 2x y a la derecha es 1. Bien, pues la derivada a la izquierda en 0, vemos que es 2x, pues será 2 por 0, 0. Y la derivada por la derecha de 0, vemos que es 1. Como 0 y 1 son diferentes, ¿vale? Como f' menos en 0 es distinto a f' por la derecha de 0, pues entonces no es derivable en x igual a 0. Es decir, hemos visto dos ejercicios donde la función era continua, pero era continua en x igual a 0, pero luego no era derivable. Y para estudiar la derivabilidad, siempre, sea más sencilla o más complicada, tenemos que empezar por la continuidad. Bueno, pues espero que os haya quedado claro y si no, podéis poner vuestras dudas en los comentarios de YouTube. Como siempre, os estoy muy agradecida por vuestra atención, por verme y oírme en este vídeo. Y, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, en este vídeo vamos a ver la derivabilidad en un par de casos sencillos para que queden claros. En otros vídeos veremos la derivabilidad en casos más complejos, incluso con parámetros. Antes de estudiar la derivabilidad, cuando tenemos una función a trozos, ya sea continuidad o derivabilidad, me gusta hacer lo siguiente. Esto lo aprendí de un profesor muy bueno y ponía de una manera muy visual la función a trozos. ¿Por qué? Porque si x es mayor o igual que 0, está a la derecha del 0, es el x cuadrado más 2. Mientras que a la izquierda está menos x más 2. Esto queda bastante más claro. Y ahora podemos empezar a estudiar esa derivabilidad. Pero primero siempre empezamos por la continuidad. Esa es siempre nuestro primer paso, que es la continuidad en x igual a 0. ¿Cómo se estudia la continuidad? Pues primero hallamos el valor de la función en 0.
¿Y cuál utilizaremos? ¿La expresión de arriba, x cuadrado más 2, o la expresión de abajo, menos x más 2? Bueno, pues utilizaremos aquella expresión que tenga el igual. ¿Veis que x cuadrado más 2 está si x es mayor o igual que 0? Por lo tanto, como está el igual, es ahí donde vamos a sustituir el 0 para hallar f de 0. ¿Vale? Será 0 cuadrado más 2, que es igual a 2. Después estudiamos el límite. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y estudiamos a la izquierda y a la derecha. Límite cuando x tiende a 0 más. Por ejemplo, podemos empezar por la derecha o por la izquierda. Eso no importa. De x cuadrado, perdón, me he saltado un pasito. De f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 más. 0 más es por la derecha y por la derecha vimos que está x cuadrado más 2, que es 0 al cuadrado más 2, que es igual a 2. Y por la izquierda, bueno, por la izquierda tenemos el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a 0 menos, es decir, 0 por la izquierda, que vemos que por la izquierda está menos x más 2. 0 más 2, que es igual a 2. Como el límite por la izquierda de la función es igual al límite por la derecha y a su vez es igual a la función en 0, es continua en x igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque resulta que la f me ha dado 2 y en los límites por la izquierda y por la derecha me ha dado 2. Si es continua, puede ser derivable. No digo que lo sea, sino que puede ser derivable en x igual a 0. Si es continua, puede ser derivable. Si no es continua, ya olvídate porque ya nunca va a poder ser derivable. Bien, para estudiar la derivabilidad voy a tener que borrar esta pantalla. Pido disculpas. Y tenemos entonces que f de x será, voy a volver a escribirlo, x cuadrado más 2 si x es mayor o igual que 0 y menos x más 2 si x es menor que 0 en x igual a 0. Bien, para estudiar la derivabilidad en x igual a 0, lo que tenemos que hacer es la derivada de esta función a trozos. ¿Cómo se deriva? Pues se deriva el de arriba y el de abajo. La derivada de x cuadrado más 2 es de x cuadrado 2x y la derivada de 2, 0. Si x es mayor que 0. En la derivabilidad yo no puedo poner el igual, porque de hecho no sé si es derivable en 0. Lo voy a comprobar ahora. Por lo tanto, no podemos poner el igual. Solo podemos poner mayor que 0 y ahora pondremos menor que 0. Muy bien. Y abajo la derivada es menos 1. Si x es menor que 0. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a ver
¿Cuánto vale f' de 0 más? O esto lo podéis encontrar así, o bien podéis encontraros f' más de 0. Los dos son lo mismo. Estamos haciendo la derivada de por la derecha de 0. Recordemos, vamos a ponerlo de otro color, que teníamos la función que a la derecha era x cuadrado más 2 y a la izquierda menos x más 2. ¿Vale? Esta es la función. Sin embargo, la derivada, Dios mío, qué línea más fea me ha salido, voy a intentar hacerlo otra vez. Sin embargo, la derivada, a ver si despacito, un poquito mejor. Gracias por vuestra comprensión. La derivada tenemos el 0, si es menor vale menos 1 y si está a la derecha es 2x. Bien, pues vamos a sustituir. A la derecha de 0 vamos a sustituir en 2x. 2 por 0, 0. Muy bien. Y la derivada a la izquierda de 0, pues, como vemos, vale menos 1. Como f' más de 0 es distinto de f' menos de 0, es decir, la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha son diferentes, no es derivable en x igual a 0, ¿vale? Para que sea derivable, ambas deberían ser iguales. Las dos me dirán 0, las dos me dirán menos 1, las dos me tendrían que dar el mismo resultado para que fuera derivable. Muy bien, pues vamos a hacer un segundo ejercicio para que os quede un poquito más claro, ¿vale? Voy a borrar y a empezar un nuevo ejercicio en otra pantalla. Pido disculpas. Y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice así: es derivable la función definida a trozos, lógicamente, f de x igual a x más 3 si x es mayor que 0 y x cuadrado más 3 si x es menor o igual a 0 en 0. ¿Vale? Esta es la pregunta. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es una línea y vamos a poner... Uy, otra vez estamos con un 0, fijaros. Esto ha sido una casualidad, puede ser que x sea mayor que 0 y menor o igual que 0, o que estudiemos la continuidad y derivabilidad en 1, en 2, en menos 5. Bueno, da la casualidad de que los dos ejercicios pues tienen eso mismo en común, ¿no? Entonces, a la derecha de 0 tengo x más 3. Bien, y a la izquierda tengo x cuadrado más 3. Se ve bien, ¿verdad? Se ve más claro que cuando está solamente definida a trozos. Pues lo primero que vamos a hacer es estudiar la continuidad en x igual a 0. ¿Vale? ¿Cómo era? Pues lo primero que tenemos que hacer es f en 0. ¿Y dónde lo sustituimos? Pues sustituimos, como dijimos antes, donde esté el igual. ¿Vale? En este caso, en x cuadrado más 3.
Tenemos x mayor que 0 y x menor o igual que 0, donde esté el igual. Y será 0 al cuadrado más 3, que es igual a 3. Muy bien. Después tenemos que hacer los límites de la función por la izquierda y por la derecha. Eso se llama límites laterales, ¿vale? Límites laterales. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 más de f de x por la derecha. 0 más es por la derecha, es el límite cuando x tiende a 0 más de x más 3, que es igual a 0 más 3 igual a 3. Muy bien. Y el otro límite lateral es el límite cuando x tiende a 0 menos, es decir, por la izquierda, de la función, que es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de x cuadrado más 3, que me da 0 al cuadrado más 3 igual a 3. Muy bien. Como f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 menos igual al límite cuando x tiende a 0 más de f de x, es continua en x igual a 0. También podríamos poner que f de 0 es igual a 3 igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Esa es la forma más corta de ponerla. Y el límite existe porque estos dos son iguales. Y por lo tanto el límite es igual a 3. ¿Vale? Entonces es continua. Y por lo tanto, como es continua, puede, ojo, puede ser derivable en x igual a 0. Perfecto. No lo sabemos si lo es o no lo es. Vamos a continuar en otra pantalla. Pido disculpas. Y ahora vamos a estudiar la derivabilidad. Pero fijaros que siempre tengo que empezar por la continuidad. Yo no puedo empezar por la derivabilidad desde el principio, sino que tengo que empezar por la continuidad. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir otra vez f de x, porque no me acuerdo. X más 3, si x es mayor que 0, x cuadrado más 3. Uy, qué feo me ha salido, por favor. Vamos a hacerlo otra vez. Más bonito. X cuadrado más 3, si x es menor o igual que 0. Entonces, la derivada es la derivada de arriba y la derivada de abajo. Son derivadas laterales. ¿Cuál es la derivada de x más 3? La derivada de x es 1 y la derivada de 3, 0. Si x es mayor que 0. Luego nos vamos abajo. Tenemos la derivada de x cuadrado más 3. La derivada de x cuadrado más 3 es la derivada de x cuadrado 2x y la derivada de 3, 0. Si x es mayor que 0, no ponemos, si x es menor que 0, no ponemos el igual, me ha salido como una llave. No ponemos el igual, porque no sabemos si es derivable, así que no puedo poner que la derivada existe en 0. Solo puedo decir mayor que 0 o menor que 0. Bien, pues vamos a estudiar la función derivada a la izquierda y la función derivada a la derecha de 0.
vamos a ponerlo en una rayita, una línea. 0 a la izquierda es 2x y a la derecha es 1. Bien, pues la derivada a la izquierda en 0, vemos que es 2x, pues será 2 por 0, 0. Y la derivada por la derecha de 0, vemos que es 1. Como 0 y 1 son diferentes, ¿vale? Como f' menos en 0 es distinto a f' por la derecha de 0, pues entonces no es derivable en x igual a 0. Es decir, hemos visto dos ejercicios donde la función era continua, pero era continua en x igual a 0, pero luego no era derivable. Y para estudiar la derivabilidad, siempre, sea más sencilla o más complicada, tenemos que empezar por la continuidad. Bueno, pues espero que os haya quedado claro y si no, podéis poner vuestras dudas en los comentarios de YouTube. Como siempre, os estoy muy agradecida por vuestra atención, por verme y oírme en este vídeo. Y, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.